Zagales, zagalas, señores del jurado, yo soy Roberto y os quiero dar la bienvenida a este pequeño canal donde, como sabéis, solemos hablar de cine. Desde luego hay que admitir que una de las constantes que hemos tenido siempre en las obras de ficción han sido los anacronismos, y es que llevan ocurriendo desde tiempo inmemorial. No me refiero aquí a estos anacronismos involuntarios que a veces suceden en las obras de ficción, como que un extra se pasee con vaqueros o que aparezca una botella de agua en una grada de un coliseo romano. Ni siquiera de esos extras que utilizan un reloj digital en películas de época, como le pasaba a Peter Sellers en el Guateque, sino aquellas obras en las que se intenta hacer un paralelismo entre la tecnología actual dentro de un entorno de época. Y esto no es algo reciente, ya en los años 60 tenemos un maravilloso ejemplo con la serie de animación Los Picapiedra, toda una muestra de una sitcom, de una comedia contemporánea, pero ambientada en la época prehistórica, donde veíamos cómo los dinosaurios se convertían en electrodomésticos o en herramientas, o los vehículos como el Toncromóvil paseaban a sus anchas. En la misma línea también teníamos el caso contrario, el caso de los supersónicos, una sitcom también basada en una familia americana de los 60, pero donde gran parte de los problemas se resolvían basándose en una posible tecnología futura que en ocasiones nunca ha llegado a desarrollarse. Y es que los anacronismos han sido un elemento recurrente en series de ficción como El túnel del tiempo o como el Doctor Who, que han jugado constantemente con esa fantasía de ver el uso de elementos modernos en lo antiguo o el uso de elementos antiguos en la modernidad. De hecho, incluso producciones recientes españolas como El Ministerio del Tiempo han seguido jugando con estos elementos fuera de lugar o con la reacción de personajes históricos a cosas que suceden en la actualidad. Pero bueno, desde luego siempre ha sido una buena costumbre para que los guionistas mezclaran géneros, y esto ocurrió en una serie de los años 60 que decidió mezclar el viejo oeste con la ciencia ficción en una premisa que básicamente consistía en poner botas de cowboy espuelas a James Bond. Esta serie sería conocida como Wild Wild West. La serie, creada por Michael Garrison, llegó a tener más de 100 episodios divididos en 4 temporadas. En ella seguíamos las aventuras de James West, un agente secreto del gobierno de los Estados Unidos en una época posterior a la Guerra Civil Norteamericana, a finales del siglo XIX. Este espía viajará en un tren de lujo junto a su compañero y asistente Artemus Gordon, un maestro del disfraz y de la tecnología, y juntos se enfrentarán a amenazas que iban desde espías a villanos megalomaníacos, máquinas imposibles o científicos locos, siempre al servicio del presidente Ulysses S. Grant. Una serie que tenía un aire pulp que sigue siendo tremendamente disfrutable. Al menos era lo suficientemente disfrutable como para que en los años 90 un directivo de la Warner pensara: oye, ¿y si hacemos una película con esto? Pues esto es otro rollo. La vida es bella, lo sé muy bien, con un poco de amor llega el tren. La fuerza está contigo, mi amigo fiel, en el cine encuentro mi papel. Estrella la casa, qué emoción, el Titanic naufraga en su canción, es un interminable, no acabará, y siempre París nos quedará. Esto es otro rollo, ya lo verás, con un final feliz te conquistará. Esto es otro rollo, míralo bien. En la pantalla todo cambiará también. Corría el año 1992 cuando la revista Variety publicó un artículo indicando que la Warner Bros. Había comprado los derechos para la adaptación a la gran pantalla de la serie de televisión Wild Wild West. Se rumoreaba en ese primer momento que el director iba a ser Richard Donner, que además había dirigido algún capítulo de la serie original, con un guión de Shane Black y protagonizada por Mel Gibson. La cuestión es que tanto Donner como Gibson se embarcaron en otro proyecto en el oeste, que sería la película Maverick, y el proyecto de Wild Wild West quedó aparcado en un cajón.
Posteriormente, en el año 95, se volvió a intentar retomar el proyecto ofreciéndoselo en esta ocasión a Tom Cruise. La cuestión es que Tom Cruise se embarcó en la adaptación de otra serie, de Misión Imposible, de la que aquí hablamos hace unas semanas, y de nuevo se metió el proyecto en un cajón. Pero bueno, en la Warner Bros. Seguían con la idea de que esto había funcionado en televisión 30 años antes y que era una gran idea el volver a estrenarlo. Contactaron entonces con Barry Sonnenfeld, el director de Men in Black, que había arrasado con la película junto con Will Smith, soltando chistes mientras se cazaban alienígenas. La historia de Wild Wild West pasó por las manos de varios guionistas, entre ellos estaban S.S. Wilson y Brent Maddock, que fueron los escritores de Temblores o de Cortocircuitos, eran gente experimentada en guiones con monstruos bizarros dentro de la ciencia ficción, y luego hubo otras reescrituras por Jeffrey Price o Peter Seaman, el guionista de Quien engañó a Roger Rabbit. La cuestión es que hubo un pequeño problema con estos guiones, y es que cada uno de los guionistas pensaba que estaba haciendo un tipo de película completamente diferente. Los guionistas no habían hablado entre ellos, y mientras uno pensaba que estaban haciendo una parodia de películas de James Bond, otro creía que estaban haciendo realmente una película del oeste seria, otros pensaban que era una comedia tipo Loca Academia de Policía, y luego además todos ellos reunidos junto al gran Jon Peters, el productor. Un productor que había garantizado para la película una cantidad de más de 170 millones de dólares, una auténtica barbaridad para esa época. La cuestión es ¿dónde se fue ese dinero? Desde luego no sería en el guión, y quizás la clave de ese despilfarro nos la diera Kevin Smith. Kevin Smith, en su monólogo sobre la creación de la película Superman Lives, contaba que en la reunión con Jon Peters le había marcado 3 parámetros. Primero, que Superman no llevara el traje; segundo, que no volara; y tercero, que en el clímax final debía enfrentarse con una araña gigante. Kevin Smith teorizaba, y no se sabe realmente hasta qué punto tenía razón, que Jon Peters tenía el empeño de poner una araña gigante en una de sus producciones y no paró hasta que lo puso en una. La cuestión está en que lo puso en el viejo este, en Wild Wild West. Un problema. ¿Qué haces, guapa? No puedes ir metiendo las pertenencias de un hombre por un agujero así. Ah, ¿no? No quería decir eso. Así que sí, pese a lo que podamos pensar, la araña del final de Wild Wild West no era una genialidad del diseño, sino un capricho de un productor que llevaba años queriendo disfrutar de ese personaje en una de sus películas. Y aquí terminó colando. En este caso, y muy en la línea de la serie, vamos a conocer a James West, Will Smith, un agente del gobierno carismático y con buena puntería, y a Artemus Gordon, Kevin Kline, su compañero inventor, que junto a West deberá detener al malvado villano Dr. Arliss Loveless. Señor, McGrath será un vil asesino, pero un genio desde luego que no. Así que ¿a quién buscamos? Tras consultar al servicio de inteligencia... Señor, el general McGrath va camino de Nueva Orleans. Cuanto más sigamos aquí hablando del tema, más lejos llegará. No necesito a los de inteligencia para saberlo. No, usted se basa en la estupidez. Un científico loco confederado que quiere destruir los Estados Unidos para reconstruirlos a su gusto, montado, bueno, en una silla de ruedas bastante steampunk, montado en una araña mecánica de 30 metros de alto y con un montón de gadgets tecnológicos ayudándole en su tarea. ¡Ah, que es horrible esa canción! Y es que la película está llena de gadgets imposibles, grilletes que vuelan, bicicletas con lanzallamas, máquinas de rayos X portátiles, todo muy steampunk, todo muy exagerado. El problema de la película no va a ser lo que cuenta, sino cómo lo cuenta. Los chistes no funcionan, los personajes no tienen ningún tipo de química y los diálogos parecen sacados de una parodia de Scary Movie, pero sin gracia. Te presento al profesor Thaddeus Morton, secuestrado del MIT hace 6 meses, experto en el campo de la metalurgia y descubierto en un campo de alfalfa. Es una cabeza humana. Y es que de hecho incluso la acción de la película dista muchísimo de ser emocionante.
Es como si la decisión que tomó el estudio fuera hazme una película como Men in Black, pero sin alienígenas y muchísimo metal. Este collar magnético estaba a unos 2 metros de distancia, junto a su cuerpo. Todavía no sé qué es. Es una cabeza humana. Y claro, es que lo primero que hay que detenerse a pensar es el casting de la película. El protagonista, Jim West, en un primer momento había sido ofrecido a Tom Cruise. Posteriormente, cuando Tom Cruise declinó participar en el proyecto, la Warner Bros. Estaba empeñada en que fuera interpretado por George Clooney. La cuestión es que George Clooney no se llevaba nada bien con el director, no se llevaba bien con Barry Sonnenfeld, y entonces acabaron llamando a Will Smith. Will Smith había hecho Men in Black con Barry Sonnenfeld, estaba encantado con el trabajo con el director y tenía en ese momento solamente otro proyecto sobre su mesa. El otro proyecto era una película de unos directores desconocidos llamados los Wachowski y era Matrix. Una teoría terminal. La última imagen de un moribundo queda grabada en el fondo de su globo ocular como una fotografía. Quizá haya una pista. He aquí la última imagen de Morto. Es una cabeza humana. Will Smith ha explicado en diversas entrevistas que realmente no entendía el guión de Matrix y que por tanto decidirse por la vieja confiable. Se fue a trabajar con un director al que conocía como Barry Sonnenfeld en un guión de una comedia de acción, género en el que estaba tremendamente acostumbrado. Quizás no fue la mejor decisión de su carrera y lo ha admitido en múltiples ocasiones. Caraculo. Primera palabra, cara. Espejo del alma. Fuerza, poder. Segunda palabra, culo. De acuerdo, no se me ocurre nada con culo ahora, pero sin eso les queda la cara y deberían sentirse orgullosos. Tras decidir la incorporación de Will Smith, se pensó en que George Clooney podría ser quien diera vida a Artemus Gordon. La cuestión es que Clooney seguía sin estar convencido de trabajar con Barry Sonnenfeld y recurrieron a buscar a un actor con una vis cómica más evidente como lo era Kevin Kline. La cuestión está en que cuando contactaron con Kevin Kline, lo primero que él quería era que su personaje tuviera más preponderancia que en la serie. En la serie era un sidekick de Jim West, era el ayudante fiel de Jim West, pero nunca llegaba a tener protagonismo. En este caso sí que quiso asegurarse de que tuviera protagonismo. Primero por el hecho de no ser un ayudante de Jim West, sino ser su compañero fiel, y por otra parte asegurándose tener un doble papel interpretando al presidente Ulysses S. Grant. Realmente desconfiaba del hecho de tener que variar de disfraz durante la película, pero como le aseguraron que iba a tener mayor capacidad de decisión en cuanto al uso de pelucas, vestidos, bigotes, decidió enrolarse en el proyecto. Estética y científicamente perfectos. Son una mierda. Tócalos. No voy a tocar esas cosas. Debes equivocarte. Tócame los pechos. Solo uno. Toca uno. Uf, está bien. ¿Contento, Gordon? Te estoy tocando el pecho. Lo sabía. Y luego tenemos, para mí, al personaje más sorprendente de la película y el actor que más nos sorprendió, y no fue otro que Kenneth Branagh, un director y actor inglés que nos tenía acostumbrados a dirigir y protagonizar adaptaciones serias, sobre todo de Shakespeare, y que en este caso se mete en el cuerpo de Arliss Lovelace, un militar confederado sin piernas, megalomaníaco, con complejo de Napoleón y con una grandísima afición a rodearse de bellas mujeres y a crear artilugios mortales. 2 piernas, 10 metros de intestino delgado y la capacidad reproductora. Todo en nombre del sur. ¡Nosotros nunca perdemos el sentido del humor! Branagh realmente se lo tomó como si esto fuera un carnaval. Acento sureño, frases tremendamente impostadas y teatrales y una silla mecánica que se convertía en algunos momentos en una tanque de guerra realmente. ¡Qué detalle acompañarnos hoy para darle color a esta monocromática celebración! Cuando alguien vuelve de entre los muertos, me parece una ocasión para ponerse en pie y celebrarlo.
Junto a ellos teníamos también a la chica de la película, Salma Hayek, que estuvo maravillosa, por supuesto, guapísima, por supuesto, pero tremendamente desaprovechada. En un primer momento, en toda la campaña promocional y en todos los clips que nos daban una previa de lo que iba a ser la película, daba la sensación de que su personaje iba a tener muchísimo más peso. Pero realmente en el desarrollo de la película acaba convirtiéndose en un reclamo visual, soltando frases absurdas entre escena y escena, y realmente quedó muy desencantada con el proyecto. Ella incluso declaró posteriormente en entrevistas que le habían asegurado que iba a tener mucho más protagonismo, cosa que no sucedió finalmente. Esta es Rita. La he encontrado en una jaula en el cuarto de Loveless. Es una artista. Oh, me temo que no he sido muy sincera en ese tema. Me llamo Rita Escobar. He venido a buscar a Guillermo Escobar, el científico, mi padre. Esto mismo pasó también un poco entre los secundarios. Tenemos por un lado a Ted Levine, al Buffalo Bill del Silencio de los Corderos, que en este caso va a dar vida al general McGrath, a un militar confederado vengativo que tiene una oreja, una prótesis de oreja mecánica de latón, que, bueno, tiene frases legendarias. Es una charca muy profunda. A lo mejor es la charca de su infancia, general. ¿Tiene sueño? Sí, tengo sueño. Bien, ahora será usted mi perrito. Y cuando diga hable me contará todo lo que quiero saber, ¿entendido? O tendríamos también el caso de otra decepción, el de Bai Lin haciendo de una de estas ayudantes que tiene Loveless, que aseguraba que su participación fue casi cortada por completo del montaje final. Tenía un cierto tonteo con Will Smith que iba a tener cierta importancia dentro del guión y que le daba un toque oriental a la película que parece ser que no quedó al gusto del director, que terminó acabando cortando prácticamente toda la participación de Bailín y, bueno, dejándola como protagonista de una de las autoras de un chiste malo en una película que está llena de chistes malos. Le he dicho que espelase en el foyer. ¿Foyer? Nunca se me ha dado bien el francés. Au contraire. Barry Sonnenfeld pensó en repetir el éxito de Will Smith en Men in Black utilizando la misma fórmula que había utilizado con los alienígenas. Tenía a Will Smith en modo carisma total, tenía un compañero excéntrico interpretado por Kevin Kline, pero que por su vis cómica no daba para nada el contrapunto serio que Tommy Lee Jones aportaba en la película de los alienígenas, y sobre todo se empeñó en introducir el máximo de tecnología absurda que pudiera dentro de la película. Pero las cosas no le salían como él esperaba. Sonnenfeld tenía que pelearse con un estudio que le metía prisa, la película ya llevaba retrasos porque hubo que esperar a que todos los actores se pudieran incorporar y llevaba prácticamente un año desde la fecha en la que estaba previsto el inicio del rodaje. Los actores no sabían exactamente si se tenían que tomar en serio o no las diferentes escenas y John Peters, cada vez que aparecía por el set, el productor quería meter más bichos raros. De hecho, se rumorea que quiso meter también la presencia de un oso polar mecánico en la película. No llegó, por suerte, a la película este nuevo animal, pero desde luego mostraba unas claras ganas de hacer algo. Gente federal, fuera de mi camino. Fuera de mi camino, fuera de mi camino. Ejército federal, agente federal. Cielo. Además, Will Smith y Kevin Kline no tenían nada de química entre ellos. Ninguno de los dos sabía exactamente cómo tomarse la película que estaban realizando. Kline trataba de hacer un humor mucho más teatral, con vestuario, con travestismo. De hecho, la idea de que Kevin Kline se disfrazara de mujer no estaba en el guión original y fue algo que improvisó y que adaptó con el permiso del director, por supuesto. La sorpresa se va a llevar cuando monte a esta. Estúpido vaquero, le ha confundido conmigo.
Durante el rodaje, además, el ambiente fue más o menos peculiar. Will Smith ha contado en varias entrevistas que el set era un caos constante. Se reescribía el guión sobre la marcha, se cambiaba de escena minutos antes de rodarla, el director parecía estar superado por las circunstancias y además no sabía manejar a Kevin Kline, que se empeñaba en reclamar mucha más atención y mucho más protagonismo para su personaje. El único que realmente parecía estar disfrutando del rodaje era el actor Kenneth Branagh. El actor británico se metió tantísimo en su papel de villano que insistía en improvisar constantemente frases grandilocuentes. De hecho, se comenta que en cierta ocasión siguió representando su papel cuando ya se había cortado, cuando estaban con él catering, y se pasó el rato con la silla paseándose por el set y llamando a todo el equipo sus lacayos. Estaba tremendamente comprometido con el humor de esta película, a pesar de ser el actor probablemente más serio del reparto. El general Lim y Lealtad se rindieron en Appomattox. ¿Quién traicionó a quién? Municia, toma nota de que hay que acelerar la torreta. Cambiar el ratio de velocidad de 2,2 a 2,8. Grito, socorro. Y como no podía ser de otra manera, el mayor despilfarro de la producción se lo llevó la araña mecánica. Esta araña, que tuvo que ser reproducida mitad CGI, mitad construida físicamente, costó una barbaridad para finalmente crear un clímax que parecía el final de un videojuego de PlayStation. Lo curioso es que, vista hoy la película, el resto de efectos, que eran efectos prácticos, como las escenas del tren, los diferentes gadgets que van a aparecer o alguno de los inventos de Loveless, siguen luciendo tremendamente bien, cosa que no ocurre con la araña. Además, se ve claramente que había un problema con la dirección artística, no se sabía realmente qué queríamos dar al espectador. Queríamos una experiencia steampunk, queríamos una experiencia cyberpunk, queríamos dar una estética retro de película del oeste. Al final tenemos mezcla de todo, hay gadgets de ciencia ficción, pero también vamos a tener salones del oeste, palacios venecianos o minas con esclavos. La película acabó el accidentado rodaje y pasó por una serie de proyecciones de prueba, las cuales fueron cada cual peor que la anterior, sacando en conclusión y rerodando muchas escenas para aumentar la comicidad de la película, dado que los espectadores marcaban como que no se reían con esta película. Y decirles que los agravios serán enmendados. El pasado será presente. Los unidos divididos. Como ya he comentado, la película había costado más de 170 millones de dólares y consiguió recaudar únicamente 222 millones a nivel mundial. Aunque el estudio no perdió dinero, fue considerada un auténtico fracaso y terminó por no cubrir todo lo invertido en marketing y distribución. Además, la crítica fue tremendamente cruel con la película. Roger Ebert dijo que era una máquina cara, ruidosa y sin alma. Otros la acusaban de racismo por el hecho de que hubiera esclavos trabajando para el villano o por lo poco sutil que era la manera en la que Will Smith trataba el tema del esclavismo sureño, de sexismo porque decían que las mujeres que trabajaban con Loveless o incluso el personaje de Rita Escobar, el personaje interpretado por Salma Hayek, estaba allí únicamente para gritar o para enseñar pierna sin que tuviera ningún sentido. Los guarros y asquerosos, pero no me subiré a eso. Has solicitado el puesto. Un puesto de pie, no tumba. Soy un artista. Y tenemos que reconocer que en este caso es completamente cierto. También es cierto que estábamos en los 90 y lo que no ocurrió, a diferencia de como ocurre actualmente, es que nadie se rasgara las vestiduras por cambiar al personaje Jim West de un actor blanco a un actor afroamericano. Se llegó a decir que era como ver a un caballo galopando sin dirección con fuegos artificiales en su cola. Recaudó algo de dinero, pero fue una de las grandes decepciones del momento. Ganó además 5 premios Razzie: peor película, peor director y peor pareja en pantalla para Will Smith y Kevin Kline, por si os estáis preguntando para quién, entre ellos. Estoy dando los últimos retoques a mi último invento. Lo llamo el impermeable. Es un chaleco que puesto bajo la ropa detiene cualquier bala moderna, incluso a quemarropa. No me diga. Pero no lo he probado del todo.
Actualmente la película no ha tenido una revisión crítica y tiene solo un 16% de aprobación en la web de Rotten Tomatoes y solamente un 28% de aprobación por parte del público. Está un poquito mejor en IMDb, donde casi consigue aprobar teniendo un 4,9 sobre 10 de valoración. La cuestión es que esto no ha impedido que Wild Wild West tenga una base de fans bastante importante. Hay mucha gente que la recuerda con nostalgia, que la disfrutó de niño o que simplemente la ve como una fricada única. El diseño de producción es interesante, la banda sonora de Elmer Bernstein, un compositor con gran experiencia en la composición de temas para películas del oeste, no en vano es el autor del tema de Los Siete Magníficos, está a la altura, aunque quizás infrautilizada a lo largo de la película, y el tema principal rapeado por Will Smith fue un auténtico hit. Vale, es cierto que esta canción realmente es una mezcla del I Wish de Stevie Wonder y del Wild Wild West de Kool Moe Dee. Dos artistas que hicieron unos cameos en el vídeo promocional de la canción, que tuvo sin duda muchísimo más éxito que la película. También es cierto que en España se publicitó muchísimo que aparecía en la banda sonora la canción Bailamos de Enrique Iglesias. Lo que omitieron comentar era que realmente esta canción solo aparece en los títulos de crédito finales. Además hay que reconocer que no abundan los ejemplos de cine steampunk y que Wild Wild West, aunque fuera por un breve periodo, consiguió poner esta teoría en la pantalla durante un rato. El mayor arrepentimiento de Will Smith fue no haber hecho Matrix para hacer esta película. Él lo ha comentado con humor y dijo que realmente no entendió el concepto de la película de Matrix cuando las Wachowski se lo explicaron y prefirió ir a hacer una comedia de acción, lo cual le resultaba muchísimo más sencillo. Claro, el problema es que a partir de ahí Keanu Reeves se convirtió en una leyenda y Will Smith estará inevitablemente asociado siempre a la imagen de una araña gigante. Siendo justos, siempre ha dicho que Wild Wild West le enseñaron a no firmar un proyecto únicamente por el nombre, por el presupuesto, por los efectos, sino siempre por el guión. Una lección que más o menos ha aprendido, pero teniendo en cuenta que luego ha hecho After Earth o Géminis, puede que ya se le haya olvidado. En resumen, Wild Wild West al final fue una película que quiso ser muchas cosas a la vez, quiso ser homenaje, quiso ser parodia, quiso ser western futurista, quiso ser una buddy movie y al final se convirtió en una mezcla que no convenció a nadie. Pero bueno, quizás el hecho de ese fracaso sea lo que la haga tan difícil de olvidar hoy en día. ¿Era una idea fallida desde el principio o fue una oportunidad desperdiciada? Pues quizás un poquito de las dos cosas, pero hay que reconocer a la película que tuvo valor, tuvo un estilo bastante particular y que tuvo una jodida araña gigante. Wild Wild West con el paso del tiempo se ha convertido en una reliquia Kiss, una película ideal para pasar una tarde de risas con los amigos, como puede pasar con The Room o con Troll 2. La película en su momento fue un fracaso absoluto, pero sigue teniendo un cierto toque divertido que a mí por lo menos me sigue entreteniendo bastante. Su estilo visual es curioso, su humor, aunque sea muy absurdo en ocasiones, tiene cierta gracia y además tiene a Salma Hayek llenando pantalla y dejándonos alguna escena bastante difícil de olvidar. Gracias por salvarme. Buenas noches. Rita, ese conjunto... Te favorece mucho, espero. Precioso, que estés espero que no haya cómoda. corriente. Caliente, ahí ya tienes. Si quieres algo, Lo que sea. aquí estaré. También fue curioso que el estudio interviniera para que al final Rita Escobar no finalizara siendo la pareja de Jim West. Y esto vino un poco por la parte de la pelusa de Kevin Kline, con el hecho de que los dos personajes protagonistas deberían ser iguales y con el hecho de que había una cierta falta de aceptación de una pareja formada por una hispana y un afroamericano como final feliz de una película del oeste. Pero bueno, hay que reconocer que a pesar de sus defectos es una película que puede que por nostalgia, puede que por recordar a Will Smith rapeando o porque le hemos cogido cariño a sus fallos, o bueno, o por la araña gigante, se ha convertido en una película que chirría mucho pero que es difícil de olvidar.
Y bueno, zagales, ¿os han dado ganas de volver a ver a Will Smith enfrentándose a una araña gigante mientras cuenta chistes junto a un tipo disfrazado de mujer? ¿O preferís otro tipo de película? Ponedmelo en la caja de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribíos al canal para más contenido como este y no dudéis en pasar por la sección Canales que me enrollan dentro de mi canal, donde encontraréis canales de compañeros que hablan de cine, incluso a veces mejor que yo. Y como siempre digo, parafraseando a Typical, en el próximo programa hablaremos del gobierno. Muy bien amigos, se acaba la semana, los domingos por la tarde aquí partimos pana. ¿Te lo has pasado bien? ¿Aún te quedan ganas? Roberto te cuenta más movidas raras. Esto es otro rollo ahora, a la cama, a dormir, a ver cine o haz lo que hagas. Dentro de 7 días otra pasada con más pelis guapas para analizarlas. Esto es otro rollo verano, invierno. Esto es otro rollo, aquí siempre despierto. Esto es otro rollo, lo estás sintiendo. La semana que viene hablaremos del gobierno.